Y uno de los datos que entrega el análisis económico, el análisis microeconómico, es que el consumo no despega y nos afecta a todos. En realidad que tuvimos que restringir nuestros gastos, nuestros consumos, bajar de categoría en cuanto a marcas, y esto se ve muy claro en kioscos, almacenes, farmacias, comercios mayoristas. Bueno, para analizar este fenómeno que estamos transitando, convocamos a Juan Manuel Gispert, que es licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Economía e integrante del CEPA, Centro, lo voy a decir bien, de Economía Política Argentina. Así es. Buenas noches, Juan Manuel, gracias por atendernos. Soy Laura Sverdlik, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Laura. Muy bien por acá. Gracias por llamar. No, al contrario. Bueno, Juan Manuel, vi declaraciones tuyas en Clarín, en donde ustedes analizaban qué es lo que está pasando con el consumo y efectivamente convalidan una baja. Es así, ¿no? Exactamente. Este informe que hemos presentado el día de ayer, nosotros en el domingo lo presentamos el informe. Okay. Surge a partir de datos oficiales públicos que releva el INDEC sobre ventas de supermercados. Son aquellas tiendas de retail de más de 200 metros de superficie. Esos son los que se consideran supermercados. Que es el único dato que uno tiene más certero sobre lo que está pasando en el consumo. Por eso usamos ese dato, porque es oficial. Claro. Nosotros comparamos, en primer lugar, el primer semestre del 2025 contra el primer semestre del 2024, que en esa comparación da un crecimiento del consumo del 0,5%. Pero estamos comparando el 2025 contra el peor semestre del año pasado, que fue donde se vieron todas las consecuencias de la media devaluación que hace Milei cuando asume y el ajuste fiscal. Entonces, tiene un sesgo estadístico, porque estoy comparando contra un periodo muy malo, que no es lo normal en la Argentina. Entonces decidimos compararlo contra el primer semestre del 2023, que fue el último año del gobierno de Alberto Fernández, que, valga la aclaración, el contexto era muy malo. Justamente lo que estaba pasando era la inflación, se estaba licuando los ingresos de la gente y la gente perdía poder adquisitivo. Además, una de las explicaciones de por qué Milei gana las elecciones es justamente ese problema que había en la economía argentina en ese entonces. Bueno, cuando comparamos contra el primer semestre del 2023, hay una caída de ventas del 10% de las ventas, promedio. Sí. Lo cual, bueno, es bastante fuerte la caída de ventas, porque de alguna manera nosotros también este dato nos parece muy importante vincularlo con un debate más profundo que tiene que ver con la evolución de los sueldos. Porque el gobierno viene diciendo hace tiempo que los sueldos le ganan a la inflación. Desde que Milei estabilizó la macroeconomía, los sueldos le vienen ganando a la inflación. Bueno, justamente este dato de que las ventas han caído un 10% en los supermercados es consistente con una discusión que nosotros hemos planteado tiempo atrás. Por suerte hoy la discusión está bastante ganada de alguna manera, que es que la medición de la inflación del INDEC está midiendo mal la canasta de los argentinos. O sea, no es que están dibujando los números, sino que la metodología de medición que se utiliza no es representativa de la canasta real de los argentinos. Claro, es obsoleta, quedó obsoleta, necesita una adecuación. Que esa adecuación fue hecha, fue planteada, pero no fue implementada, ¿es así, no? Exactamente. El gobierno viene postergando la implementación de la nueva metodología, porque justamente no quiere que se vea lo que nosotros estamos viendo, que es que los sueldos, si los ajustamos por inflación verdadera, con la metodología de Cava, que Cava pondera mejor los servicios, el peso de los servicios en los ingresos de la gente. Principalmente el problema pasa por ahí, por el peso que se le asigna a los servicios contra los bienes en la canasta que se calcula y se mide. En realidad, bueno, nuestro cálculo es que el promedio de caída del poder adquisitivo de los salarios es del 10%. Ajá. Que se condice directamente con la caída de las ventas. Claro, igual que el consumo. Lo cual es un dato que está ratificando nuestro cálculo de lo que ha pasado con los sueldos. Y estoy hablando del promedio de los sueldos, porque cuando uno hace zoom en el fenómeno de los ingresos de la mayoría de los argentinos, que son o sueldos o jubilaciones, te encontrás con que los sueldos promedio cayeron un 10%. Si lo hago un poco más de zoom, el empleo público ha caído casi 20% por adquisitivo. Los sueldos del sector universitario, casi un 30% han caído.
y la jubilación es lo propio. Sí. La otra parte son las jubilaciones. En las jubilaciones medias han caído casi un 10% y los de las mínimas han caído casi un 20%. Y entonces Tienen el bono congelado. cuando el presidente dice y reitera que sacó a tantos argentinos de la pobreza y a tantos argentinos de la indigencia, ¿estos números se verifican en la práctica según los análisis que ustedes hacen en el CEPA? Es que primero que hay dos trampas en ese discurso de Milei, dos mentiras ocultas en ese discurso de Milei. Primer mentira es que él eleva la pobreza a casi 10 puntos cuando hace la mega devaluación apenas asume su mandato. O sea, él asume, devalúa la moneda 120%, genera un recorte fiscal tremendo, una caída de los ingresos de la gente, etcétera, etcétera. Claro, él levanta 10 puntos la pobreza en un trimestre. Claro, y después cuando se estabiliza y él plancha el dólar, digamos, esta política, justamente el programa está teniendo es que tiene el dólar planchado, una forma bastante poco sostenible, y los sueldos poco a poco empezaron a adecuarse a toda la inflación que fue pasando el primer semestre de Milei. Claro, la inflación bajó, la pobreza bajó en casi 10 puntos. Entonces él generó una pobreza, él empujó una pobreza 10 puntos arriba y después cuando se estabiliza la economía baja. Entonces él no sacó a nadie de la pobreza. Él metió un montón de gente en la pobreza y después sacó a esa gente de la pobreza por la estabilización macroeconómica. ¿Entiendes lo que digo? Sí, él la generó y él la subsanó, digamos. Claro, entonces es mentiroso por un lado. Y segundo, hay algo que es que la forma de medir la pobreza en Argentina es un método que es bastante malo en contextos de mucha inflación. Porque como la pobreza en Argentina se mide por ingresos, vos tenés que un salto de precios muy grande en un mes o un par de meses dentro de la medición del INDEC te aumenta. Entra muchísima gente en los indicadores de pobreza y después tal vez entran un par de paritarias, la inflación baja un poco y de repente sale, o sea, no puede ser que en un año habían 12 millones más de pobres y a fin de año 12 millones menos de pobres. Por lo menos en el sentido profundo que uno entiende la palabra pobreza, no tiene sentido que eso suceda, o sea, no es posible. Tiene que haber una cuestión metodológica. Y esto convalidado con, por ejemplo, los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Bueno, esa medición es un poco más interesante porque incorpora otras variables a la pobreza. No es solamente ingresos, sino que es acceso a la vivienda, acceso a los servicios públicos, calidad habitacional, etcétera, etcétera. Es un poco más, pero el problema que tiene esa medición del Observatorio de la UCA es que tiene una muestra más chica. O sea, no es como el Estado que tiene capacidad de medir en todo el país de una forma bastante masiva. Entonces, lo que tiene mejor cualitativamente la metodología de la UCA, lo pierde en representación de la muestra. Pero tampoco si sea la mejor vara para medir. Independientemente de la cuestión estadística y metodológica, lo que yo sí quiero decir, es muy difícil poder decir a ciencia cierta cuántos pobres hay en la Argentina. Es muy difícil, porque no hay datos certeros para decirlo. Lo que sí uno puede decir es si los argentinos son más pobres o menos pobres que antes. Y lo que los datos demuestran, con nuestra medición de la inflación, con los datos de consumo, de venta de medicamentos, etcétera, es que evidentemente los argentinos somos más pobres que antes. Tal vez mucha gente no llega a ser pobre en el sentido metodológico de la pobreza, es decir, tiene suficiente ingreso para acceder a la canasta básica que determina quién es pobre y quién no es pobre. Pero que vos puedas comprar las cosas elementales, justo, aunque la estadística no te meta en la pobreza, te empobreciste en este año. Claro. Ese es el dato que está pasando. La clase trabajadora argentina y los jubilados argentinos se han empobrecido por lo menos un 10% desde que asumió Milei. Y eso es lo que es coincidente con la caída del consumo. Claro, es un dato que nosotros termina siendo consistente. Porque analizamos ingresos contra inflación bien medida, caída promedio 10%. Venta de supermercado, caída promedio 10%. Venta de medicamentos, 12% promedio, y así. Digo, en cada lugar que vamos a medir distintas variables, vemos que es consistente. Por lo tanto, nos reafirma que estamos haciendo cálculos correctos. Sí, o por lo menos coherentes entre sí. Claro, coherentes entre sí, cosa que los datos oficiales, no, o por lo menos el relato oficial no lo es.
Bueno, muchas gracias por este análisis. Esperemos que la próxima vez que hablemos estos datos sean más positivos. Sean mejores. Sí, Ojalá. y que el país despegue de una vez por todas, ¿no? Muchísimas gracias. Ojalá así sea. Gracias a ustedes. Juan Manuel Gispert, gracias por habernos atendido. Hablamos con un especialista en política económica, justamente del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao, chao.